Bien, buenos días a todos. Mi nombre, para los que no estuvieron en el encuentro anterior, es Andrea Rodríguez. A mitad de este encuentro, como dijo la profe recién, va a tomar el mando mi compañera Valeria. Y como realicé en el encuentro anterior, hola Néstor, vamos a basarnos en distintas situaciones, ¿sí? La Néstor situación, Coequiper. eh, la primera situación que les voy a plantear en el día de hoy dice, Recording in progress. voy a bajar esto. Una vez que estén listas, les voy a contar primero de qué se trataba. Primero, en el pueblo de Telén se realizó una plantación de vid, olivos y ajos, ¿sí? Y lo que se quiere hacer, no, se me fue. Ah, estoy teniendo problemas con la compu. Ya lo soluciono. Ahí está. Bien, en la localidad de Telén se habían empezado con la producción de vid, ajos y, y olivos, ¿sí? La situación uno lo que les planteo es, una vez que estaban listas las vid, los olivos, como los ajos, en la producción, lo que se quiere es empezar con la producción, con las cosechas de tales producciones, ¿sí? En la primera pregunta que les planteo es, ¿cuánto sale el kilo de ajo y el de aceitunas? Sabiendo que se cumple la condición que planteo acá, ¿no? Eh, la nota, lo importante que tienen que tener en cuenta es que tanto el ajo como las aceitunas representan, ¿sí?, el valor en pesos de 1 kilogramo de la misma, ¿sí? Este ajo representaría solamente 1 kilo de ajo y cada aceituna 1 kilo de la misma, ¿no? Mi consulta ahora es, si el precio de ajo es de 2 pesos, ¿cuánto tendría que valer cada kilo de aceitunas para que se cumpla esta igualdad que se propone acá, que es igual a 2? En este caso, las incógnitas que tenemos que averiguar es el precio de cada, de por un lado el kilo de ajo y por otro lado el kilo de aceitunas, ¿sí? Yo les propongo que el kilo de ajo vale 2. ¿Cuánto valdría cada kilo de aceituna para que se cumpla la igualdad? ¿Alguna idea? Bien, 0, ¿sí? Maxi, ¿querés contarnos cómo lo pensaste? Si el kilo de ajo vale 2, menos cada kilo valdría 0. Entonces, tenemos como resultado que se cumple la igualdad 2. Acá valdría. Bien. Ahora, si el precio del ajo, del kilo de ajo, vale 4, ¿cuánto valdría cada kilo de aceituna? 1. Bien, ¿sí? Néstor, no reconozco la voz de quien habló, si, si me dice cómo lo pensó o cómo lo planteó. Me quedaría el kilo del ajo, que sale 4 pesos,
menos el kilo de cada aceituna, es decir, que sería 1 más 1, es igual a 2, ¿no? O bien, bien, genial. No. Ahora, si el precio de los ajos vale 6, ¿cuánto tendría que valer el precio de cada kilo de aceituna? Bien, 2 más 2, ¿sí? Cada kilo valdría 2. Ah, 2. Bien. Ahora, si el precio de los ajos es 8, ¿cuánto valdría el kilo de cada aceituna? 3. Bien, ¿sí? 3 más 3. Entonces, ¿de qué otra forma vemos que tenemos 0 más 0, 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3? Es lo mismo que escribir 2 menos 2 por 0, que nos va a dar 2, ¿sí? Sumar 2 veces 1 es lo mismo que decir 2 menos 2 por 1. Y de la misma forma vamos a hacer con las siguientes cuentas. 2 por 2, voy a tener 2 y el otro voy a tener 8 menos 2 por 3, que van a ser un resultado 2, ¿sí? Lo que podemos ver, acá, lo que podemos ver es que hay cantidades, ¿sí? En las cuentas que sacamos para ver cuánto valía el precio de cada producto, ¿sí? El kilo de ajo y por otra parte el kilo de aceituna, en donde tantos los numeritos no me deja. Ahí está, ahora sí. Bien, aguárdenme 5. Acá, bien. Tanto los valores como, perdón, acá me confundí. Acá es 4. 4 menos 2 por 1. Bien. Ahora. Se ve mal igual. Bien. Lo que quiero que observen es que tanto hay cantidades que quedan constantes, como el 2, ¿sí? Como este 2 que tenemos acá, acá y acá. Y hay cantidades que equivalen al precio del ajo, como el 2, el 4, el 6, el 8, ¿sí? Y como el precio de la aceituna, del kilo de aceituna, el 0, el 1, el 2 y el 3, que van variando, ¿sí? A esas cantidades nosotros le llamamos, por un lado, incógnitas, porque son los valores que nosotros tendríamos que encontrar, ¿sí? Y a cada incógnita, la clase anterior, dijimos que la podíamos escribir con, con letras, ¿sí? Entonces, lo que podemos decir es que
la letra X representa el precio del kilo de ajo y la letra Y representa el kilo el precio del kilo de aceituna, ¿sí? Entonces, lo que les propongo es escribir de forma algebraica estas cuentas que obtuvimos acá, ¿sí? Calculando nosotros el precio de cada kilo de ajo y el precio de aceituna en forma algebraica. Y nos quedaría representada como X, que sería el precio que representa el kilo de ajo, menos 2 veces, que es la cantidad constante que se representa, que se observa en cada una de las cuentas, por el precio de cada kilo de aceituna, que es el que va variando, y el que nosotros representamos con la letra I, ¿sí? Y es igual siempre a 2, ¿sí? Esta expresión que ustedes observan acá se la conoce como ecuación lineal con dos incógnitas, ¿sí? En nuestro caso, las incógnitas son la letra X, que representaba el precio de cada del ajo, del kilo de ajo, perdón, y la letra Y, que representa el precio del kilo de cada aceituna. Al observar la tablita, nosotros podemos concluir, ¿sí?, que tanto las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas son pares de puntos, ¿sí?, en donde el 2 representa el valor de la X y el 0 el valor de la Y, ¿sí? Bien, las ecuaciones con dos incógnitas, hay ecuaciones con dos incógnitas, como por ejemplo la que encontramos recién, x menos 2y es igual a 2, que se trata de encontrar los dos números x e y, en nuestro caso era x el precio del kilo de ajo e y el precio del kilo de las aceitunas, tales que x menos y era igual a 2, ¿sí? Los números que encontramos para cumplir esta igualdad fueron x igual a 4 e y igual a 1, que formaban la solución 4 menos 2 por 1 igual a 2, ¿sí? Pero también encontramos otros pares de resultados, de números, en donde si x valía 2 y y valía 0, la igualdad también se cumplía. Lo mismo pasaba cuando x valía 6 e y valía 2, la igualdad también, y así sucesivamente. Entonces, podíamos seguir encontrando otras muchas soluciones infinitas, ¿sí? Por otra parte, podemos encontrar, elaborar y resolver ecuaciones con más de dos incógnitas, es decir, igualdades con varias letras, cuyos valores necesitamos obtener para que se cumplan la igualdad. Las ecuaciones con varias incógnitas suelen tener infinitas soluciones. Bien. En la situación 2, lo que se plantea ahora es, sabiendo cuánto vale el precio del kilo de ajo y el de aceituna, y sabiendo que tenemos esta condición, la cual la escribimos en lenguaje algebraico como x menos 2y igual a 2, ¿sí?, donde x representaba el precio del kilo de ajo e y representaba
el precio del kilo de aceituna. ¿Sí? Lo que les propongo ahora es que busquen los valores de la variable precio de kilo de ajo y de la variable precio de kilo de aceituna, que tomen los mismos valores en las dos condiciones, ¿sí? Para eso, les quiero proponer trabajar con las siguientes tablas, ¿sí? Lo que acomodé acá fue el precio de los ajos y el precio de las aceitunas que encontramos en la situación anterior. Y lo que quiero proponerles es que me acompañen a completar la siguiente tabla, en donde yo les propongo es averiguar, ¿sí?, cómo podemos escribir esta condición que se plantea acá, como lo hicimos en la situación anterior, en donde acá tengo 2 kilos de ajo y acá tengo un solo kilo de aceituna, entonces tengo que averiguar cuánto es ese precio de kilo de aceituna para que me dé la igualdad igual a 7. Si el kilo de ajo vale 4, ¿cuánto sería el kilo de aceituna? ¿Cuánto valdría el kilo de aceituna? Voy a ir anotando. X era el precio del kilo de ajo e Y el precio del kilo de aceituna. Y teníamos X menos 2Y igual a 2 en esta. Bien. Vea, ¿por qué 1? Bien. Si el ajo vale 4, bien, lo que propone Néstor es, bien, vamos a ver la propuesta de Néstor y vemos después la propuesta de Bea. Néstor dice, yo tengo 4 kilos, 4 vale el precio de kilo de ajo. Y lo que hago es sumar 4 menos, son 2 kilos, son los 2 kilos de los precios del ajo, que vale 4 y 4, dice, y el kilo de aceituna va a valer 1, es decir que voy a tener 7, ¿sí? Por otra parte, Bea nos dice, bien, Bea dice, bueno, yo tengo 2 kilos, pero esos 2 kilos los voy a multiplicar por 4 porque sale 4 pesos el kilo de ajo, ¿no? Pero ¿qué nos faltaría? Le restamos lo que vale el kilo de aceituna, ¿no? Y entonces nos quedaría que se cumple la igualdad igual a 7. Bien, genial. Gracias, Néstor. Son dos formas equivalentes para escribirlas, ¿sí? Ahora, bien. Si el precio de las... Sí, iguales, bien. Si el precio de la aceituna, ahora yo tengo el precio de la aceituna, ¿sí? Del kilo de aceituna. Si el precio del kilo de aceituna es igual a 3,
¿cuánto valdría el precio del ajo? Del kilo de ajo. 5. Genial. ¿Sí? Digo, yo tengo igual a 3 y acá la compañera dijo, cada kilo va a valer 5. Entonces, los 2 kilos de ajo van a valer 10 pesos, menos el kilo de aceituna que vale 3, vamos a obtener el 7. Cinco. Bien. Y si el precio del kilo de aceituna ahora vale 5, ¿cuánto va a valer cada kilo de ajo? Yo tengo que el kilo de aceituna vale 5 ahora. Bien, ¿sí? Porque 6 más 6 van a ser 12. Tengo 4 más 4 porque son 2 kilos de ajos. Tengo 2 ajos. Bien. Este me confundí. Chicos, acá es un 9. Bien. Este fue un error mío. Si el kilo de ajo es 9. ¿Sí? Bien, es el primer ejemplo. Tenés razón, Néstor. Vamos a obviar este. Entonces, lo que podemos ver es que cada vez que nosotros acá, como hicimos en la situación anterior, no me baja la... ahí está. ¿Sí? Hay una cantidad que sigue siendo constante en los cálculos, que es el 2. Acá sumamos 2 veces 5, acá sumamos 2 veces 6, ¿sí? ¿Sí? Entonces, siempre voy a tener los 2 kilos, siempre voy a tener los 2 kilos de lo que representa el ajo, del precio del ajo, menos el kilo que era representado por la letra I. Y nos daba la igualdad que esa expresión era igual a 7. Bien, ahora encontramos tanto la ecuación, una ecuación con dos incógnitas, x e y, ¿sí? Que cumple esta siguiente condición. Y por otro lado, encontramos una ecuación con dos incógnitas que cumple esta condición, ¿sí? Pero, si observamos la tabla, podemos ver que tanto para el precio, en un momento, el precio de los ajos y el precio de la aceituna es igual en ambas condiciones, ¿sí? En el caso de que teníamos que el precio de ajos valía 4, ¿sí? Del kilo de ajo valía 4, y el precio de la aceituna de un kilo de aceituna valía 1. Y en el otro caso, perdón, Néstor, recién veo el mensaje, es verdad, cuando nosotros si teníamos acá que el precio del kilo de ajo era igual a 9, ¿sí? 9 más 9 es 18, menos los 11, el precio de la aceituna iba a ser 11 para que se cumpliera esta igualdad. Gracias, Néstor. Bien, tanto en la primera condición, los valores de X e Y, habíamos encontrado por una parte que el precio de ajos era 4 y el precio de aceitunas, de kilo de aceitunas, valía 1. Pero cuando llevamos a calcular el precio de los ajos y de las aceitunas en la siguiente condición que nos planteaba la situación, también encontramos que el kilo de ajos era 4 y el kilo de aceituna era
1. Es decir, que ambas ecuaciones tienen una misma solución, una única solución, ¿sí? Ahora, bien. Bien. Cuando nos encontramos con dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, podemos definir un sistema de ecuaciones, ¿sí? Varias ecuaciones, no solamente dos, si tenemos dos o más ecuaciones, forman un sistema de ecuaciones cuando el objetivo es encontrar la solución, ¿sí? Nosotros encontramos que la solución que cumplían ambas ecuaciones era cuando el kilo de ajos valía 4 y el kilo de aceitunas valía 1, ¿sí? Las soluciones son comunes entre ellas, ¿sí? En particular, se desarrollan los sistemas de ecuaciones lineales, como en el caso que vimos recién, y se denominan así porque las dos ecuaciones que los forman son lineales. Los problemas con varias incógnitas suelen dar lugar a varias condiciones y todas deben cumplirse. Ahora, nosotros para resolver estos sistemas de ecuaciones, lo que hicimos fue desarrollar dos tablitas en paralelo. Pero existen otros métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales específicos, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Bien. Ahí está. En la situación de 3, les voy a plantear una serie de problemas en donde el primer problema nos dice que un sistema en un día común de cosecha de la localidad de Telén, se registran que la cantidad de olivos, ¿sí?, es más 2 veces la cantidad de vides, suman un total de 80 kilogramos. Mientras que a la semana siguiente se registró el doble de la cantidad de olivos cosechados, que pesaba menos que el doble de la cantidad de vides, y sumados en total daban 40 kilogramos. Lo que tenemos que averiguar es de qué cantidades estábamos hablando, tanto de vides y de olivos, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es, lo que nos pide es la cantidad tanto de olivos y de vides. Lo que vamos a hacer es representar con la letra X la cantidad de olivos y con la letra Y la cantidad de vides. Y vamos a ir desarrollándolo por partes. Bien, lo primero que nos dice el problema es que se registra que la cantidad de olivos, ¿sí?, la cantidad X, más 2 veces la cantidad de vides suman un total de 80 kilogramos. ¿Cómo lo podríamos expresar en lenguaje algebraico? Bien, Néstor dice que es la cantidad de olivos es igual a más 2 la cantidad de vides, ¿sí? ¿Hay alguna otra idea de cómo poder expresarlo? Igual hay una parte que dice que se registra la cantidad de olivos, ¿sí? En este caso, Néstor puso X. Más 2 veces la cantidad de vides, ¿sí? 2 veces, por eso 2 por I. Bien. Y que ambas cantidades, ¿sí?, suman tanto la cantidad de olivos, que es representada por X, vamos a escribirlo acá. A ver si me sigue Néstor.
la cantidad de olivos que es representada con X más 2 veces, ¿sí?, la cantidad de vides que es representada con Y, en realidad nos da que la suma de esas dos cantidades es igual a 80, ¿sí? No nos dice que la cantidad de olivos es igual al doble de la cantidad de vides. En este caso, sí. Si dijese que la cantidad de olivos es igual al doble de la cantidad de vides, esta expresión sería correcta. ¿Sí, Néstor? El problema lo que me dice es, vos tenés la cantidad de olivos, una X cantidad de olivos, pero esa X cantidad de olivos vos le vas a sumar el doble de vides, ¿sí? Y esa suma de cantidades me da 80 kilogramos. Entonces, la otra parte del problema nos dice, mientras que a la semana siguiente se registró el doble de la cantidad de olivos. ¿Cómo escribiríamos el doble de la cantidad de olivos? Como 2X, ¿sí? Y dice, bien, se registró el doble de la cantidad de olivos cosechados y pesaba menos que el doble de la cantidad de vides. Es decir, que a esa cantidad de olivos yo le tengo que restar el doble de la cantidad de vides. ¿Cómo lo escribirían? Bien, ¿sí? Pero dice restar, así que lo que tenemos que hacer es menos 2i, ¿sí? Y que esa resta nos da tanto la resta de olivos y la resta con la cantidad de vides, nos daba un total de 40. ¿Sí? Entonces, nos quedaron dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, tanto x e y, ¿sí?, que nos forman un sistema de ecuación. Lo que yo puedo observar es que tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2, yo tengo una incógnita con igual coeficiente, ¿no? Tanto en la ecuación 1 tengo el 2i y en la ecuación 2 tengo este 2i. Pero puedo observar que en la ecuación 1 este coeficiente está acompañado con un más al frente y este coeficiente está acompañado por un menos. Así que para resolver este sistema de ecuación, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar las ecuaciones, ¿sí?, de forma de que yo sé que al ser 2i menos 2i, esta incógnita se me va a desaparecer y voy a poder obtener una ecuación con una sola incógnita, ¿sí? Lo que voy a hacer es x más 2x es igual a ¿cuánto? A 3x, ¿sí? Y si yo tengo 2i más menos 2i, ¿qué pasaría con esta incógnita? Me queda 0i, ¿sí? Y después me sumarían 80 más 40, que serían 120, ¿sí? Lo que puedo observar que al sumar ambas ecuaciones, yo obtuve una expresión donde una de las incógnitas desaparece. Entonces, puedo trabajar de forma fácil con 3x igual a 120. Y puedo resolver esta ecuación de una sola incógnita.
Resolviéndolo, me queda que X es igual a 120 dividido 3. Entonces, X sería igual a 40, ¿sí? Es decir, que la cantidad de olivos ya la tengo, es igual a 40. Ahora, lo que me falta es averiguar la cantidad de vides. Y lo que voy a hacer es tomar una de las ecuaciones iniciales, o esta, y averiguar cuánto vale la cantidad de vides, ya que tengo ya despejé cuánto valía la cantidad de olivos. Entonces, lo que pienso hacer es tomar la ecuación x más 2y, que es igual a 80, y reemplazar el valor que obtuve, ¿sí? De x, que es igual a 40, en esta primera ecuación. De esta forma me va a quedar solamente una ecuación de una sola incógnita, en este caso es y. Entonces, lo que hago es resolver. Me quedarían 2y igual a 80 menos 40. Entonces, 2y es igual a 40 e y sería igual a 20, ¿sí? De esta forma obtendríamos que la cantidad de vides es igual a 20, ¿sí? Este método que vimos recién, que yo lo primero que hice fue analizar cómo estaban las incógnitas en cada una de las ecuaciones, dije, bueno, yo tengo un coeficiente que se repite en las dos ecuaciones y me acompaña justo una de las incógnitas de cada ecuación, ¿no? Pero a su vez observé que el signo que estaba delante de ese coeficiente que acompañaba a la incógnita y era distinto, ¿sí? Uno era positivo y el otro era negativo. Entonces lo que dije fue, me resultaría muy fácil que esta incógnita desapareciera y poder trabajar con una ecuación de una sola incógnita para encontrar ese valor. Y luego sí sustituirla en una de las ecuaciones iniciales. Ese método, se llama el método de reducción. Consiste en preparar dos ecuaciones para que una de las incógnitas tenga el mismo coeficiente en ambas, ¿sí? En nuestro caso, justo el sistema tenía igual coeficiente en una de las incógnitas, ¿sí? Y luego se restan las ecuaciones miembro a miembro y se obtiene una ecuación con una sola incógnita, ¿sí? En nuestro caso despejamos la incógnita x, ¿sí? Este método suele utilizarse cuando el sistema inicial ya se encuentra una incógnita con el mismo coeficiente en las dos ecuaciones, o bien para conseguirlo basta multiplicar una de las dos ecuaciones por un número entero, ¿sí? Ahora el próximo problema lo que nos dice es, a la hora que se realizó la plantación de vides y de olivos, en la primera fila se plantaron igual cantidad, tanto de vides como de olivos, obteniendo una suma de 50 plantas, ¿sí? Ustedes me dicen con qué letra representamos la cantidad de vides y la cantidad de olivos. Y a partir de eso vamos desarrollando el problema. Bien, X va a representar
Y va a representar la cantidad, perdón, era de olivos acá y de vides acá. E va a representar la cantidad de vides. Bien, ahora vamos a ver lo que nos dice el problema. Dice que en la primera fila se plantaron igual cantidad de vides, ¿sí? Tanto de vides como de olivos. O sea, y que la suma de estas dos cantidades sumaban 500 plantas. ¿Cómo la representaríamos? Bien, y Néstor utilizando las variables, bien, genial, ¿sí? Diríamos, x más y es igual a 500 plantas. Pero dice que en la segunda fila, la cantidad de vides, es decir, que x, era el triple de la cantidad de olivos. Dice, en la segunda fila, la cantidad de vides era igual al triple de la cantidad de olivos. Bien, vamos a escribir por acá lo que dijo Néstor, que dice, la cantidad de olivos más, esto sería, la idea de Néstor sería la cantidad de olivos más el triple de la cantidad de vides. ¿Sí, Néstor? Pero no. Eso fue en la primera fila, ¿sí? En la primera fila el total era 500. Pero en la segunda fila no me dice el total, sino que me dice que la cantidad de vides, es decir, la cantidad de vides, era igual al triple de la cantidad de olivos. Era igual, ¿sí? Bien. Vamos a anotar lo que dice Emiliano. X es igual a... Tenemos que ver cuando termine el colegio y ver en qué semana viajamos, porque no podemos interponer. Vamos a ver lo que dice Emiliano. Dice, la X, que representaba la cantidad de olivos, sería igual al triple de la cantidad de vides. ¿Era así o al revés? Bien, es Y igual a 3X. ¿Por qué? Porque habíamos representado a X como la cantidad de olivos y a Y como la cantidad de vides. ¿Sí? Entonces era al revés. Bien, ahora vemos lo que dice Néstor, la idea de Néstor. Néstor nos dice que la cantidad de olivos es igual a 250 más 3 veces la cantidad de vides. Y que es igual a 250 por 3. Néstor, ¿te querés? ¿Esto es para la segunda parte del problema? Bien. A ver, era la suma, dice en la segunda fila, la cantidad de vides, y sería, es 3 veces, ¿te querés explayar más? Néstor, no llego a entender tu resolución. André, mientras Néstor escribe, Sí, ambas... perdón. Sí. Ahí está, genial. Ahí está. Perdón. X es igual a 250 plantas. Bien.
Bien, pero Néstor, lo que creo que se te está confundiendo era que la cantidad de plantas en la primer parte del problema estamos hablando de la primer fila, ¿sí? Dice, en la primer fila vos tenés el total de 500 plantas, ¿sí? Es decir, que la cantidad, entre cantidad de olivos más la cantidad de vides plantadas, vos tenés las 500. Ahora, en la segunda fila, vos no sabés la cantidad, no sabés si hay 500, ¿sí? Lo único que te dice es, en la segunda fila vos vas a tener una cantidad de vides, ¿sí? Pero también vas a tener el triple de cantidad de olivos que la primera, ¿se entiende? En la segunda fila no sabemos la cantidad. Claro, pero no sabemos el total, ¿sí? Por eso no podemos distribuir entre 250 olivos y 750 vides. ¿Sí? Puede ser una opción que nos dé, es válida esta igualdad que vos planteás. Y si yo tengo, por ejemplo, acá, bien, sabemos que los olivos son 250 y es la única solución que cumple la igualdad, esta igualdad que tenemos acá, o podemos encontrar más soluciones. Si yo tengo x más y igual a 500, dice Néstor que entonces 250 van a ser la cantidad de vides y 250 van a ser la cantidad de olivos para que me den esas 500 plantas. ¿Es la única solución o puede haber otras cantidades? Bien, ¿sí? Entonces, puede haber 300 olivos plantados y 200 vides, ¿sí? O al revés, puede haber 200 olivos y 300 vides, ¿sí? ¿Se entienden esto? ¿Por qué no directamente decimos que son 250 vides y 250 olivos? Porque hay infinitas soluciones, ¿sí? Para resolver esta ecuación. ¿Me seguís, Néstor? Bien, la variable es, lo que representa la variable es la cantidad de olivo y la cantidad de vides. Pero nosotros no sabemos en realidad cuánto es el total de vides y el total de olivos. Claro, pero si yo tengo, por ejemplo, como dijimos hoy, para esta igualdad, para esta ecuación, tenemos varias soluciones. Tenemos que 250 más 250 van a ser las 500 plantas de total, pero a la vez, si planteamos, podemos tener 300 olivos más 200 vides, ¿sí? O podemos tener los 200 olivos más 300 vides. Entonces, la justificación o la cantidad de la segunda planta, o también 100 más 400, también podría haber, es solución de esta ecuación de x más y igual a 500. Entonces, cambiaría mi resultado de la segunda ecuación, ¿no? Es por eso que lo hacemos y lo interpretamos con dos variables, ¿sí? Porque tanto se observa que si yo tengo esta opción, la incógnita y tiene un valor, en esta otra opción tiene otro valor y en esta otra opción tiene otro.
Igual pasa con... no voy siguiendo, a ver. No voy siguiendo el hilo. Bien. Claro, ¿sí? Esa cantidad de plantas solamente está en la primera fila, ¿sí? En la segunda fila no sabemos la cantidad de plantas totales. Lo único que sabemos es que la cantidad de la cantidad de vides va a ser igual al triple de la cantidad de olivos que teníamos en la primera fila, ¿sí? Entonces, como yo veo, lo primero que puedo observar en este sistema de ecuaciones es que en una de las ecuaciones es más, ya está despejada, se encuentra despejada una variable, una incógnita, perdón, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, yo ya tengo como despejada la incógnita y. Así que lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación primera en x más y igual a 500, porque ya sé cuánto vale y, ¿sí? Entonces me va a quedar x más 3x, ¿sí? El valor de y a la variable y la sustituyo por 3x, que es igual a 500. No, me parece que acá nos confundimos. A ver. Yo me estoy mareando. Habíamos dicho, pero en la segunda fila la cantidad de vides y era el triple de la cantidad de olivos. En realidad nos quedaba 3x igual a 3y. ¿Sí, chicos? Decía, la cantidad de vides, y es igual al triple de la cantidad de olivos. No, yo me estoy mareando. Pero en la segunda fila la cantidad de vides y es igual, sí, es x igual a 3y. A ver, voy a analizarlo otra vez porque yo ya me mareé. Dice, para la segunda fila la cantidad de vides, que era y, era el triple, ¿sí? 3 veces la cantidad de vides igual a la cantidad de olivos, que es x. Bien, ahí sí, lo había planteado. Entonces, lo que teníamos despejado era, en una de las dos ecuaciones del sistema, lo que teníamos ya despejado era la variable x. Y lo que voy a hacer es sustituir la variable x en la primera ecuación. Entonces me quedaría 3y más y igual a 500. ¿Sí? Lo próximo a hacer nos queda es resolver esta ecuación con una incógnita que nos quedaría 4y igual a 500. ¿Sí? Entonces, y va a ser, o sea que ya obtendríamos la cantidad de vides y igual a, bien, 3y, te estoy leyendo, Néstor, a 500 dividido 4. Ahí te leo, Néstor. Néstor dice 3y más x
igual a 500. ¿Cómo hiciste esa cuenta? Acá lo que despejamos, acá lo que tenemos, lo que hice fue a esta ecuación, bien, pero lo que hice fue, en la primera ecuación yo ya tengo despejada, en la segunda ecuación ya tengo despejada la incógnita x, perdón. Entonces lo que hice fue sustituir esta x por el 3y en la primera ecuación. ¿Se entiende? Yo en la primera ecuación tenía x más y igual a 500. Entonces dije, en la segunda ecuación yo tengo x igual a 3y. Entonces lo que hice fue reemplazar el x André, por el 3y. Sí. Si vos me disculpas, ahí está el detalle. No es x igual a 3y, sino y igual a 3x. Y cuando sustituís, ahí rapidito lo vamos a resolver, mira. Y igual a 3x. Acá, entonces estaba porque, bien al principio. Porque era la cantidad de vides, ahí está. Cuando sustituís, era ahí la cantidad. Bien. Claro. Cuando sustituís en x más y igual a 500, estás escribiendo como muy rápido y poniendo varias veces las ecuaciones y ahí quedó las letras enredadas. Bien. X, bien. Como yo tengo en la segunda ecuación la variable y despejada, lo que hago es sustituir en la primera ecuación, ¿sí? Entonces, x más y era igual a 500, pero ahora yo sé que y es igual a 3x. Entonces, lo que hago es reemplazarlo y me quedaría una ecuación de una incógnita, claro, de la incógnita x, y lo que hago es resolverla. Entonces, me quedaría la cantidad de olivos, ¿sí? Que sería x igual a 125, no me parece que 125 había dicho, sí. ¿Sí? Entonces, la cantidad de olivos es 125. Ahora, como yo ya tengo despejada en la segunda ecuación la incógnita y tengo el valor de la incógnita x, lo que hago es reemplazar el valor de x en esta segunda ecuación y que me quedaría el total de, ¿sí? El total de vides. Me quedaría 3 por 125, que sería... de 75. Sí. ¿Sí? Entonces, la cantidad de vides es 375 plantas. ¿Sí? Entonces, este método se llama método de sustitución. El método de sustitución, bien, gracias Néstor. El método de sustitución lo vamos a utilizar cuando en una de las dos ecuaciones aparezca una incógnita despejada o bien sea fácil o accesible de despejar. Una vez que despejamos una de las incógnitas en una de las ecuaciones que elegimos, la sustituimos en aquella que no, en la primera ecuación, ¿sí? Lo que vamos a obtener es una ecuación de una sola incógnita que nos daría el valor de esa incógnita y luego una vez que tenemos ya el valor, la cantidad de la variable x, de la incógnita x, lo que hacemos es despejar el valor de la variable de la incógnita y que ya estaba despejada al principio, ¿no? Este método se llama el método de sustitución y consiste en despejar una incógnita en una de las ecuaciones y sustituirla en la otra. En nuestro caso, la incógnita ya estaba despejada, por eso preferí utilizar este método.
Este método suele utilizarse cuando el sistema inicial ya se encuentra una incógnita despejada o bien se encuentra en modo fácil para despejarla, ¿sí? El tercer problema que le voy a plantear es, dice, se piensa hacer una plantación de ajos en 2 terrenos rectangulares, ¿sí? Tenemos el terreno 1, que sigue una forma rectangular, y el terreno 2, que también sigue una forma rectangular. ¿Sí? Pero dice, bueno, se piensa hacer una plantación de ajo en 2 terrenos rectangulares que tienen diferentes perímetros, ¿sí? Es decir, que la suma de los lados del primer terreno es diferente a la suma de los lados del segundo terreno. El terreno 1 tiene como perímetro igual a 220 metros, ¿sí? Mientras que el perímetro del terreno 2 es de 400 metros, 400 metros, ¿sí? Dice, el segundo terreno tiene igual ancho, ¿sí? Vamos a poner que este es el ancho y este es el largo, ¿sí? Tiene igual ancho que el primer terreno, pero su largo es el triple, ¿sí? Vamos a poner que X representa el ancho del terreno, el ancho, e Y el largo. ¿Sí? Entonces, el perímetro del primer terreno, X, vamos a poner que este es el ancho, ¿sí? Esto mide X, pero este también mide X, ¿sí? La figura del rectángulo tiene lados congruentes 2 a 2, ¿sí? Es decir, que este lado va a ser igual a este y que este, el largo, que lo íbamos a representar con la letra I, ¿sí? Tanto este lado mide igual a este, ¿sí? Ahora, lo que me dice que es que el terreno 2 tiene igual ancho, ¿sí? Es decir, que esto vale X y este también. Bien. Pero su largo es el triple, ¿sí? Es el triple que la medida del terreno 1. Así que, ¿cómo serían? ¿Cuánto mediría este lado y este lado? Bien, el ancho es igual en los dos. Cambia el largo, 3i, ¿sí? Entonces tendríamos 3i y 3i. Ahora, el perímetro, ¿sí? En ambos terrenos, en el primer terreno es de 220 metros, ¿sí? Y en el segundo terreno es de 400, ¿sí? Y dijimos que el perímetro es la suma de los lados de cada terreno, ¿sí? Así que, ¿cómo podríamos expresar el perímetro del terreno 1? Sabiendo que, bien, 2x más 2y, ¿sí? Tenemos 2x de ancho y 2y de largo. Ahora, en el caso del terreno 2, bien, acá Néstor dice que es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Dice Néstor que es x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué estaríamos sacando si nosotros expresamos
el x al cuadrado más y al cuadrado, en realidad, Néstor. Porque el perímetro, en realidad, es la suma de los lados. ¿Sí? Es decir, que por un lado tenemos x más x, y por el otro lado tendremos y más y. ¿Sí? Se suman, no se multiplican. ¿Sí? Para obtener esta expresión, nosotros al perímetro lo tendríamos que haber sacado como x por x más y por y, ¿no? Sí, bien. Ahora, el terreno 2 tiene de lado, ¿cómo expresaríamos el perímetro del terreno 2? Bien, acuérdense que el perímetro es la suma de los lados. ¿Sí? Bea dice que es 2x más 2y al cubo. Bien. Bea, ¿me querés decir por qué 2y al cubo? Ah, yo lo entendí como que era 2y al cubo. Ah, multiplicado por 3. Bien. Vos dijiste 2 por 3y. Así era. Bien. Bien, vamos a anotar todas las opciones. A ver. Bea dijo que era. Voy a subir un poquito. Bea dijo, tengo 2x de ancho, x más 2, porque son dos lados, ¿sí? El largo, este largo y este largo, y 3y, que miden 3y. Así que lo voy a multiplicar por 3y. ¿Sí? Por otro lado, Néstor dice, bueno, tenemos una x más una x, así que tenemos 2x de ancho, y tenemos 6y. ¿Por qué? Porque 3y más 3y son las 6y de la medida del largo. Y Emiliano nos dice, bueno, si sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, entonces tenemos x más x, que representaría este lado y este lado, y después le sumamos el 3y más 3y, que serían la suma de estos otros dos lados, ¿sí? Son todas, con todas las expresiones, si las seguimos desarrollando, llegamos al mismo resultado. Esto nos quedaría que 2x más 6y, que llegaríamos a la expresión que escribió Néstor, y si desarrollamos un poquito más la expresión que escribió Emiliano, llegamos a la misma que nos dijo Bea y que nos dijo Néstor, ¿sí? Entonces, la suma del perímetro del segundo terreno nos quedaría expresado como 2x más 6y igual a 400, ¿sí? Bien. Lo que yo puedo observar en este sistema de ecuación es que tanto en la primera ecuación yo tengo la incógnita y con igual coeficiente, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es tomar la primera ecuación, ¿sí? Que es 2x más 2y igual a 220, y despejar la incógnita la incógnita x, ¿sí? Entonces, 2x... André, despeja 2x que te queda más directo.
Ah, Son bien, X y 2X. bien, bien. Entonces, lo que voy a hacer es despejar 2x, ¿sí? Entonces, me queda 220 menos 2y, ¿sí? Ahora, tomo la segunda ecuación. En donde tenía 2x más 6y igual a 400. Y despejo lo mismo, ¿sí? Despejo el 2x. 2x igual a 400 menos 6y, ¿no? Ahora, una vez que yo despejé, tanto en la primera ecuación el 2x y en la segunda ecuación el 2x, lo que voy a proceder es a igualar las expresiones, ¿sí? Si yo dije que 2x es igual a 2x, entonces puedo decir que esta igualdad que se plantea acá es igual a esta, ¿sí? Voy a decir que 220 menos 2y es igual a 400 menos 6y, ¿sí? Entonces, de esta forma, me queda para trabajar con una ecuación de una sola incógnita, en este caso es y. Lo que hago es resolver. Paso en un miembro de la ecuación, paso los números, o sea que me quedarían 220 menos 400, y del otro lado me quedo con las y, me quedarían 6y más 2y, ¿sí? Vea, me perdí, dice. Bien, tanto en la primera ecuación, lo que hago es despejar, ¿sí? Digo, tanto en la primera ecuación como en la segunda, yo tengo la variable x con igual coeficientes, ¿sí? Entonces, lo que hago es, digo, bueno, si tengo la misma variable con igual coeficiente, digo, despejo 2x, ¿sí? Entonces, lo que hago es, tengo 220, lo que estaba sumando, el 2y que estaba sumando pasa restando, entonces me queda una igualdad de 2x igual a 220 menos 2y, ¿sí? Y aplico lo mismo en la segunda ecuación. ¿Está segura? ¿Sí? Entonces, lo que llegué a la conclusión de que 2x es igual a 220 menos 2y. Y en la segunda ecuación llegué a que 2x es igual a 400 menos 6y. Entonces lo que hago es, si 2x es igual a 2x, ¿sí? Porque son expresiones equivalentes, entonces la igualdad que le sigue lo puedo expresar como dos expresiones iguales al 220 menos 2y y al 400 menos 6y. Y así quedarme con esta ecuación de una sola incógnita para despejar el valor de y. Entonces, nos quedaría 400 menos 220 menos 400 menos 180. Y menos 6y más 2 menos 4y. Bien, así que ahora el valor de y, ¿cuánto nos quedaría? Bien, Valentino nos dice que es igual a 45. Y Bea nos dice que es igual a menos 45, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo tenía menos 180 dividido el menos
4, ¿sí? Porque este menos 4 está multiplicando a la y. Así que lo que paso dividiendo es el menos 4. Entonces, por regla de signos, obtenemos que menos 180 dividido menos 4 es igual a 45 positivo. ¿Sí? Entonces, el ancho del primer terreno, perdón, sí, el largo del primer terreno es igual a 45 metros. ¿Sí? Ahora tenemos que ver cuánto es, perdón, habíamos despejado ahí, es el largo. El largo del primer terreno es de 45 metros, ¿sí? Y ahora tenemos que ver cuánto es el ancho, ¿sí? Entonces, o podemos bien trabajar con una de estas ecuaciones o ir a las iniciales. Vamos a una de las iniciales. Podemos trabajar con una de estas dos. Si tomamos la ecuación 1, vamos a ver cuánto es el ancho. Quizás ya alguien tiene la cuentita. A o de acá sale más fácil. Si teníamos que 2x era igual a 220 menos 2y, ya tenemos el valor de y. Menos 2 por 45. O no sé si alguien ya lo hizo. Ya tenemos que y vale 45. Solo falta encontrar el ancho, el valor de x. Bien. El largo del segundo terreno, el triple es 45 por 3. Sí, y Néstor igual nos pide la medida del primer terreno. Sí. Voy a proseguir. Si tomamos, a ver si me acompañás, Néstor. Si tomamos una de estas dos ecuaciones, supongamos que es la primera. 2x más 2 veces y es igual a 220. Entonces, ya tenemos el valor de y. Así que lo que hacemos es hacer 2 por x más 2 veces los 45 metros igual a 220. Así que tenemos 2x igual a más 90 igual a 220. Y lo que hacemos, bien, Abigail dice que el ancho sería 65. Ahí está, ya sacó la cuentita. Bien. Entonces x sería igual a 65. Es decir, que el ancho, bien, que el ancho del primer terreno es 65 metros. ¿Sí? Este método que acabamos de hacer se llama método de igualación y consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones, ¿sí? E igualar las expresiones resultantes, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue despejar, en este caso, 2x, e igualar
las dos expresiones que nos quedaban, ¿sí? Este Quiero método decir que suele- ahí, perdón, Andrea, que me Sí. metí, uno dice, me hago referencia a despejar la misma variable, porque acá se trabajó por la X, pero se ahorra Sí. pasos matemáticos y se puede hacer, lo hice adrede, esto de interrumpirte y pedirte que despejes 2X para que se vea que también es equivalente. Si tenemos algo que podemos igualar, puede ser la variable sola, X sola, o en este caso que estaba 2X y 2X y ya sirve y listo. Seguimos, perdón, era solo para decir que yo interrumpí a propósito para que viéramos que también el álgebra nos permite hacer esas cositas. Bien. En este método se suele utilizar fundamentalmente cuando ya aparece despejada una misma incógnita. Nosotros, en realidad, lo que despejamos fue el 2x en ambas ecuaciones, ¿sí? Lo que les quería mostrar era, por ejemplo, que no solamente se pueden usar estos tres métodos, el método de igualación, el de sustitución y el de reducción, sino que podemos utilizar todo lo que venimos aprendiendo del primer encuentro, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un sistema de ecuación en donde la primera ecuación es una ecuación lineal con dos incógnitas y la segunda ecuación es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas, ¿sí? Lo que planteé fue, bueno, en la primera ecuación, lo primero que me resulta fácil es despejar la incógnita y, ¿sí? Y es lo que hice. Entonces despejo y, está la incógnita x pasa sumando y obtengo que y es igual a x más 1. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Ahora, una vez que yo despejé una de las incógnitas, lo que hago es sustituir en la segunda ecuación, ¿sí? Aplico el método de sustitución, ¿sí? Entonces, lo que me quedaría es esta expresión que yo tengo acá, a x igual, a y igual a x más 1, la sustituyo en la primera ecuación, ¿sí? Entonces ahí me quedaría x más 1 al cuadrado. ¿Pero qué podemos utilizar para desarrollar este x más 1 al cuadrado? Lo que aprendimos en el encuentro anterior, ¿sí? La identidad del cuadrado de un binomio, ¿sí? En donde desarrollábamos el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, quedándonos así x al cuadrado más x más 1, ¿sí? Ahora ya nos queda una expresión, ¿sí? Una ecuación de segundo grado, ¿sí? Nosotros juntamos el x al cuadrado más el x al cuadrado, obteniendo 2x al cuadrado, y resuelvo la siguiente ecuación. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos aplicar en para encontrar el valor de la incógnita x? Lo que también se habló en el primer encuentro, la fórmula de Bhaskara. ¿Por qué? Porque ya teníamos una ecuación de segundo grado en donde aparecían los tres términos, tanto el término cuadrático, que es 2, el término lineal, que es igual a 1, y el término independiente, que es c igual a menos 4, ¿sí? Entonces, habíamos visto en el encuentro anterior que para resolver una ecuación de segundo grado cuando teníamos los tres términos, lo que aplicábamos era la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Una vez identificado cada uno de los coeficientes que acompañaba cada término, lo volcábamos en la fórmula de Bhaskara y encontrábamos así las dos soluciones, los dos posibles valores que podía tomar x. En este caso, x puede ser igual a 1 y x también puede ser igual a menos 2. Entonces,
Una vez, como yo ya tenía, como en el método de sustitución, lo que hacemos al principio es despejar una incógnita igual a x más 1, nos quedó. Entonces, uso ese primer despeje, para encontrar el valor de y, ya que con la fórmula de Bhaskara encontré el valor tanto de x1 y x2, obteniendo así los dos valores resultantes de y, el cual uno es 2 y el otro es menos 1. ¿Qué quiero que se entienda con esto? Que no solamente van a poder utilizar los tres métodos que vimos, sino que también pueden, a la hora de resolver los sistemas de ecuaciones, pueden emplear tanto las identidades o las fórmulas que vimos, como por ejemplo la de Bhaskara, ¿sí? Es para que ustedes puedan resolverlos, aplicar todo lo aprendido y que no solamente se queden, este sistema se resuelve con este método, este sistema se resuelve con este otro método, ¿sí? Sino que se puede resolver con todo lo aprendido anteriormente. En la situación 4, lo que vamos a ver es que tenemos tres sistemas, ¿sí? En donde el primer sistema dice que varias ecuaciones forman un sistema de ecuaciones, ¿sí? Como vinimos acordando en las anteriores diapositivas. Y el objetivo es encontrar la solución o las soluciones comunes entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el primer sistema, en este sistema que planteé, en donde la primera ecuación es x más y igual a 4, y la segunda es 2x menos 3y igual a 3, la única solución que tiene este sistema es cuando la única solución que tienen en común estas dos ecuaciones es cuando x vale 4 e y vale 0, ¿sí? Es la única solución en cada una de las ecuaciones. Cuando se tiene una única solución, ¿sí? Y no hay más soluciones en común en ambas ecuaciones, estos sistemas de ecuaciones lineales se los denomina como compatibles determinados, ¿sí? Ustedes a la hora de resolverlos pueden utilizar estos métodos que vimos anteriormente, o bien pueden aplicar una regla en donde si consideramos este siguiente sistema compuesto por estas dos ecuaciones, en nuestro caso teníamos en donde tanto el coeficiente que acompaña a la x en la primera ecuación es 1 y el coeficiente que acompaña a la x en la segunda ecuación es 2, es distinto, la división entre ellos es distinta al cociente entre el coeficiente que acompaña a la y en la primera ecuación y el coeficiente que acompaña a la y en la segunda ecuación. Si se cumple esta desigualdad, esta diferencia que tenemos acá, el sistema, estamos hablando de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, sí, Néstor. Nosotros tenemos en la primera ecuación el coeficiente de que acompaña a x es 1, ¿no? Es el numerito 1. Y en la segunda ecuación, a ver si puedo leer. El coeficiente que acompaña a la x en la primera ecuación es 1. Y el coeficiente que acompaña a la x en la segunda ecuación es 2. ¿Sí? Lo mismo pasa con la ecuación, con el coeficiente que acompaña a la y en la primera ecuación es 1, pero el coeficiente que acompaña en la segunda ecuación a la y es menos 3, ¿sí? Si nosotros planteamos el cociente entre estos dos
entre estos coeficientes y nos da que es distinto, entonces estamos hablando de un sistema compatible determinado, ¿sí? Es como una regla. Bien. Ahora. André, decinos Sí. a lo mejor si esa regla está en el cuadernillo del teórico y si se puede reconstruir en el práctico, y entonces ese es un buen momento para reconstruir. Bien, no está en el cuadernillo. La podemos reconstruir en el práctico. Bien, sí. En los prácticos. Es otra forma para determinar. Sí, yo solo para que ahora no se perdiera el hilo y se fuera a la conclusión de la aplicación de estas reglas y para poder seguir con los otros temas también. Bien. El otro sistema que planteé, hay otros sistemas en los que las dos ecuaciones expresan algebraicamente lo mismo, ¿sí? Por un lado tenemos x más 3y igual a 5 y por el otro lado tenemos la ecuación 2x más 6 igual a 10, en donde yo puedo multiplicar a la primera ecuación por 2 y obtener la segunda ecuación. Es decir, que este sistema presenta ecuaciones lineales con dos incógnitas equivalentes, ¿sí? Es como si se considerara una sola ecuación, y como ya sabemos, una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones, ¿sí? Este sistema se llama compatible determinado. Lo mismo existe la regla para esta regla práctica, en donde yo puedo aplicarla para determinar que es un sistema compatible indeterminado. Por último, tenemos que también hay sistemas cuyas ecuaciones dicen cosas contradictorias. Por ejemplo, si tenemos 2x más 3y y nos dice que esta condición, si se cumple, es igual a 5, y después, como segunda condición, tenemos que 2x más 3y es igual a 7, ¿sí? Estos sistemas no tienen solución, ¿sí? Y se llaman incompatibles. ¿Por qué? Porque al resolverlo llegamos a una expresión del tipo 0 por x más 0 por y igual a una constante k, ¿sí? Lo cual es imposible. Por ejemplo, si nosotros aplicamos si nosotros aplicamos el método, en este caso, de reducción, en donde yo voy a restar ambas ecuaciones, llego a que es 2x menos 2x es 0x, y luego tengo que 3x menos 3x es 0y, que 3y menos 3y es 0y, y que 5 menos 7 es menos 2, ¿sí? Esta igualdad nunca es posible porque cualquiera sean los valores que tome x e y, este producto siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces, la suma de esta suma nunca va a ser cierta porque nunca va a dar el menos 2. Entonces, estamos al frente de un sistema incompatible. Otra forma que tenemos nosotros para aplicar cuando un sistema es compatible, incompatible, ¿sí? Es a través, mediante gráficos, ¿sí? En el primero teníamos la ecuación x más y igual a 4 y la ecuación 2x menos 3y igual a 3, ¿sí? Entonces, las soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas pueden ser representadas a través de una recta, ¿sí? Porque son pares de puntos. Cuando el sistema es compatible determinado, dijimos que íbamos a tener una única solución.
Y en el gráfico, al graficar las dos rectas, las dos ecuaciones, vamos a obtener que se chocan, se intersecan en un punto. Y esa va a ser la solución de la ecuación, de ese sistema de ecuación. En el segundo caso, teníamos que x más 3y era igual a 5 y que en la segunda ecuación era, me aparecen cosas, que era 2x más 6 igual a 10, ¿sí? Entonces, lo que obtenemos es una misma recta porque son ecuaciones equivalentes, ¿sí? En este caso, las soluciones son infinitas y se dice que es un sistema compatible, es compatible e indeterminado, ¿sí? Y el tercer caso era que teníamos una ecuación igual a 2x más 3y igual a 5, y la segunda ecuación era 2x más 3y igual a 7, ¿sí? Cuando tenemos dos rectas que no se intersecan, ¿sí? Que son paralelas, estamos hablando de un sistema incompatible y por consiguiente no tiene soluciones, ¿sí? Por último, les quiero recordar que los ejercicios que se pueden realizar con esta parte del encuentro es desde la página 4, las ecuaciones con dos incógnitas, hasta la página 7, el ejercicio 6.e inclusive. Bien, Vale, ¿estás? Buenísimo. Gracias, Andrea. Entonces vemos si Vale puede, aunque sea, comenzar un cachito con la parte que continúa. Tal cual dice Bea, los gráficos ayudan muchísimo para hacer visibles estos tipos de soluciones que tienen, y justamente en los prácticos, y ojalá podamos con todos los grupos y demás, aprender rapidito también algunas cosas con algún graficador y demás que son muy fáciles de usar y ayudan cualquier cantidad, Bea. Danos una oportunidad en el práctico y vamos a volver y ver las soluciones que en el gráfico que ayudan muchísimo. Gracias de nuevo, André, y bueno, ahí está Vale, que hace la continuidad con el eje. No tenemos mucho tiempo hoy, pero alguna cosita va a alcanzar a presentar como para que quede planteada para poder seguir un poquito en este encuentro y un poquito en el próximo. Y vieron que estamos así tratando de ahora de ver si podemos incorporar un poco de ritmo para llegar con todos los contenidos que tenemos planeados, ¿no? Bien, te dejamos, Vale, en tus manos la comunicación. Bien, gracias, Norma. Buen día a todos. No había saludado a todos. Como bien dijo Norma, somos las dos integrantes del segundo eje y yo voy a arrancar con una situación. La situación es en la Reserva Provincial Parque Luro, que está ubicado a 35 kilómetros del sur de Santa Rosa. Podemos decir que el primer propietario fue Ataliba Roca, quien le cede a su yerno a Pedro Luro unas 3.000 hectáreas donde construyó un coto de caza. Este estanciero, entre 1904 y 1906, introduce al país el ciervo colorado, el cual prosperó notablemente. El ciervo colorado, entre sus características, es un animal muy sociable. Los machos son el 10% más grandes que las hembras y llegan a pesar el doble que ellas. Los miembros masculinos miden entre 1,75 a 2,50 metros de longitud y pesan entre 160 a 240 kilos. En cambio, las hembras miden entre 1,60 a 2,10 metros de largo y pesan entre 120 a 170 kilos. Las hembras no poseen cornamenta,
sí poseen cornamenta los machos. Entonces, como acabo de decir, la presencia de cornamenta es solamente en los machos. Esta cornamenta se renueva anualmente y se cae en primavera y se vuelve a restituirse a fines del verano. La misma suele empezar entre 1 kilo a 5 kilos y miden suelen medir entre 70 centímetros a 1,5 metros de largo. Lo sorprendente de estas aspas es que crecen 2,5 centímetros cada día. Entonces veamos, si sabemos que una cornamenta mide 47 centímetros, ¿cuántos días deben transcurrir para que mida más de 1,05 metros? Y para que mida menos de 90 centímetros, a través del chat o del... Vamos a resolver esa incógnita. Sabíamos, por lo que me da como información, me dice que por día estas cornamentas crecen 2,5 centímetros. ¿Sí? Sabemos que el crecimiento de la cornamenta van a ser 2,5 centímetros por día, donde esa D va a representar los días. Ahora bien, ¿qué es lo que me pide? Lo que me está pidiendo que le ayudemos a resolver es, si sabemos que la cornamenta mide 47 centímetros, ¿cuántos días deben transcurrir para que la cornamenta mida más de 1,05 metros? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Vamos a intentar describir esto en una expresión algebraica. Entonces, sabemos que la cornamenta, porque nos da como información, que la cornamenta mide 47 centímetros. Y queremos saber cuántos días van a transcurrir para que llegue a medir, más de 1,05 metros. Entonces, entonces sabemos que ya la cornamenta mide 47 centímetros. Cada día sabíamos que crece 2,5 centímetros. Se dice que tiene que medir más que 1,05 metros. ¿Qué signo pondrían acá? ¿Un igual, un mayor, un menor igual? ¿Qué se les ocurre que tendríamos que poner ahí para que esta expresión de acá mida más que 1,05 metros? Este 1,05 metros es igual a 105 centímetros. Bien, Valentino. Acá necesitamos que esto sea mayor. Que toda esta expresión que tenemos de este lado sea mayor a 105 centímetros. Recordemos que cuando estamos escribiendo una expresión algebraica, las unidades tienen que ser siempre de la misma. No podemos mezclar centímetros con metros. Para poder resolverlo, siempre vamos a llevar toda la misma unidad. Entonces, vamos a intentar de saber cuántos días van a transcurrir, entonces hay que despejar esta D para ver cuántos días transcurren. Entonces, si tenemos este 47, ¿cómo hacemos para pasarlo para el otro día? Para el otro lado. ¿Qué se les ocurre? Pasa restando, bien, vea, ese 47 lo vamos a pasar restando, entonces nos queda 105 centímetros menos 47 centímetros. ¿A qué es igual a eso? Si quieren activar a alguien el micrófono o algo de eso, no hay problema, si no los leo en el chat. $58 sería.
es igual a 58. Alguien me habla, pero lo escucho muy bajito. Yo sé que 105 menos, bien, nos queda 58. Y como dice Bea, este 2,5 que está acá adelante va a pasar para el otro lado dividiendo. Dividido 2,5. Entonces, finalmente me queda que deben transcurrir, para que mida más de 1,05 m, me queda 58 dividido 2,5 centímetros, que eso es igual a 23,2. ¿Sí? Entonces, sabemos que para que esta ornamenta mida más que 1,05 m o lo que es lo mismo 105 centímetros, van a transcurrir 23 días, 2. Ese 2 significa que si yo en un día sé, yo sé que tiene 24 horas, entonces quiero averiguar cuántas horas tienen que transcurrir porque tengo este 0,2. Entonces este 0,2 lo voy a multiplicar por 24 horas y voy a obtener que para que la cornamenta mida más de 1,05 m, tienen que pasar 23 días, 4,8 horas para que sea mayor a 105. ¿Sí? A 105 centímetros. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo para ver cuánto mide esta cornamenta, si nos está pidiendo que sea menos que 90. Si es menos que 90, ¿qué signo vamos a poner? Menor. Bien, perfecto, menor. A 90 centímetros. De la misma forma que despejé anteriormente, voy a ir restando y despejando la letra D. Por tiempo yo lo voy a hacer rapidito y yo ya sé que D va a ser menor a 17,2. Nuevamente, para que la cornamenta mida menor a 90 centímetros es desde que empieza a crecer hasta el día 17,2. Hasta el día 17,2, o sea, 17 días y 4,28, va a medir menos de 90. Si yo me excedo, va a medir más que 90. ¿Qué significa? Estas dos expresiones que yo tengo acá, esta primera y esta segunda, son relaciones de orden. Toda una relación de orden que se establece entre números reales o expresiones matemáticas se denomina desigualdad. ¿Sí? Una desigualdad es verdadera si la relación establecida se cumple. Es decir, si yo utilizo este 23 y reemplazo en esta ecuación de acá arriba, tiene que verificarse que esto sea mayor a 105. ¿Vamos hasta acá? Entonces, una ecuación es una propuesta de desigualdad en la cual hay por lo menos una o más incógnitas. Por ejemplo, recién teníamos como incógnita la cantidad de días. Yo acá voy a ponerles dos ejemplos diferentes. ¿Sí? Vamos a resolverlo en la pizarra como recién, ustedes me ayudan. Recordemos también que para poder resolver estas inecuaciones, lo que tenemos que tener en cuenta siempre son las propiedades que vimos en la unidad número 1, que son de los números reales. Siempre tenemos que recordar estas propiedades. Entonces, voy a arrancar por este lado, despejando, siempre tenemos que despejar la incógnita que tenemos, que es la X. Si yo despejo de este lado, me queda, por la propiedad que tenemos, la propiedad 2, sumo el menos 2, me queda esta expresión. Luego opero
Y una vez que opero me queda que x es mayor a menos 6 y que x es menor o igual a 4. De este otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Tengo que despejar esta x, esta incógnita me tiene que quedar sola. Entonces, con las propiedades voy a ir operando, como hicimos exactamente recién, a ambos miembros para que me quede esa incógnita despejada. Finalmente obtengo que x es mayor a menos 10 sobre 3. ¿Qué significan estas dos expresiones que obtuvimos acá? Son los valores que puede tomar esta x, son los valores que puede tomar esta x. Ahora bien, si yo quiero escribir uno a uno los valores que hay, que son mayores a menos 6, pero menores o iguales a 4, ¿yo los puedo escribir? Sí, bien, no, son muchos. Exactamente, recordemos que estamos hablando de números reales. Entonces, si hablamos de números reales, recuerden que hay infinitos números entre dos números. Es decir, por ejemplo, ya de por sí sabíamos que entre el menos 6 y el menos 5 teníamos infinitos números. Entonces, si yo quiero escribir todos los números que son respuesta de esta inecuación, me va a ser imposible porque son infinitos. Siempre hablando dentro de los números reales. Lo mismo pasa con este. Son números, si yo los quiero escribir a todos los números que satisfacen esta desigualdad, me va a ser imposible porque son infinitos. Entonces, lo que vamos a hacer es interpretar el conjunto solución sobre la recta. Vamos a ver si llegamos. Bien, decíamos que las soluciones de las dos desigualdades, de las dos inecuaciones que teníamos eran estas. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto para representarlo en la recta? Fíjense en que me dice que x es menor estricto a menos 6. Cuando me dice que es menor estricto a menos 6, lo que vamos a utilizar es el paréntesis. ¿Por qué? Porque ese valor no está incluido. Este menos 6 no está incluido. Entonces, me voy a parar acá en el menos 6 y voy a poner un paréntesis, donde va el menos 6. ¿Sí? Me dice, son los x mayores a menos 6. Como son los x mayores a menos 6, van a ser todos los valores que yo tengo hacia mi derecha. Todo lo que se les ocurre hacia mi derecha. Y del otro lado de la inecuación, me dice que son los x menores o iguales a 4. Como son menores o iguales a 4, este 4 sí es solución de mi inecuación. Entonces, para poder representar de que este 4 está dentro, pertenece al conjunto solución, lo vamos a representar con un corchete. Y como eran los menores, son todos los valores que yo tengo hacia mi izquierda, ¿sí? Son todos estos valores de acá. Entonces, ¿cómo hago para expresar el conjunto solución de esta expresión que tengo acá en general? De toda esta expresión, porque me dice, por un lado, que los x son mayores a menos 6, y que por el otro son menores o iguales a 4. Es decir, gráficamente es donde yo rayé dos veces. Es decir, es todo lo que yo tengo entre el paréntesis del menos 6 hasta el corchete de menos 4. ¿Cómo se escribe eso? Escribimos con paréntesis porque el menos 6 no pertenece al conjunto solución, menos 6 menor o igual a 4, y cerramos con corchete porque este sí pertenece al conjunto solución. Ahora veamos cómo hacemos para representar que x es mayor a menos 10 tercios. Me van diciendo la hora porque yo no la veo, por favor. Al menos para que quede la idea de inecuación ya planteada. Uy.
yo sé que X es mayor a menos 10 tercios. Es decir, recordemos que 10 tercios se escribía, su número mixto es igual a 3 menos 3 más un tercio. Yo saqué el menos adelante, así es más fácil escribirlo. ¿Sí? Este es un número mixto. Es decir, que yo me voy a parar en el menos 3 y acá voy a dividir en tercios. Una vez que dividí en tercios, ¿cuántos de esos tercios necesito? Necesito 1. Bien. Entonces, acá voy a tener el menos 10 tercios. ¿Sí? Me decían que los X eran mayores a menos 10 tercios, es mayor estricto, si es estricto, vamos a usar paréntesis para representarlo en la recta y van a ser todos los X que tengo hacia mi derecha. Son todos estos valores de acá. ¿Hasta dónde? En este caso particular, como son todos los mayores, es hasta el infinito. Entonces, ¿cómo escribo eso? ¿Cómo hago esa notación? Va a ser desde menos 10 tercios, con paréntesis, porque ese valor no está incluido, hasta, punto y coma, hasta el más infinito. Porque son todos los valores, el valor que se les ocurra hasta el infinito. ¿Sí? Hasta acá vamos a ver hoy. Exacto, la clase que viene. Te iba a interrumpir, vale. Bien, en la siguiente encuentro vamos a ver cómo se llaman esta notación que yo le puse, porque estos intervalos reales obviamente que tienen su nombre. Entonces, después, en la clase que viene, vamos a ver cómo se llama. Con lo poco que yo llegué a explicar, van a poder hacer solo un ejercicio más que dice de inecuaciones, el ejercicio 1 y 2. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado por hoy. Dejo de compartir.